Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Bienvenido al estudio de la Biblia. Y hoy iniciamos una nueva carta, la segunda epístola de San Pablo a Timoteo. Ya Pablo está preso cuando escribe esta carta y al parecer estaba pasando bastantes dificultades, bastantes circunstancias duras y en estos momentos difíciles, con la muerte como una posibilidad muy cercana, Pablo desea alentar a Timoteo para que tome su lugar y ejerza un liderazgo firme. Aunque estaba en sufrimientos, aunque estaba en situaciones adversas, sin embargo Pablo no se dedicó a lamentarse ni a quejarse por lo que estaba pasando, sino más bien decide escribir esta carta para alentar a este joven Timoteo, quien iba a reemplazarlo e iba a llevar ese liderazgo que Pablo pudo tener. Pablo le deja dos exhortaciones muy importantes a Timoteo y estas exhortaciones también nos sirven a nosotros, querido amigo, querido hermano. Y la primera exhortación que Pablo le deja a Timoteo es que sufra por el evangelio. Eso lo dice en el capítulo 1 y la segunda es que se oponga al error y eso lo menciona en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Fuimos llamados por Cristo Jesús para predicar el evangelio de salvación. Por tal motivo debemos estar dispuestos a sufrir por el evangelio si es posible, pero también debemos oponernos al error, no debemos ser permisivos, debemos llamar al pecado por su nombre, dice la palabra del Señor. A lo bueno llamar bueno y a lo malo llamar malo. Esto lo dice la sierva del Señor Elena de White. Hoy el mundo necesita hombres que no se compran ni se vendan. Hombres que no tengan miedo llamar al pecado por su nombre. Y esto era lo que estaba haciendo Pablo en Timoteo. Y es lo que quiere hacer Dios en ti, querido amigo. Dice el versículo 1, segunda de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué mensaje tan lindo en este versículo. Iniciando su segunda carta, Pablo le dice: yo fui escogido por Jesucristo. Yo soy siervo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Si tú eres un líder en la iglesia, si tú llevas un ministerio en la iglesia del Señor, es porque fuiste escogido por Dios, no por el ser humano. No fuiste escogido por la junta de iglesia, no. La junta de iglesia fue el canal, fue el medio que Dios utilizó para escogerte a ti. Por eso debes ejercer tu ministerio con todo el amor, con toda la entrega, con toda la disposición, porque fuiste escogido por Dios. Si esto lo entendieran todos los líderes de la iglesia, si estos lo captaran, lo aceptaran todos los líderes de la iglesia, entonces tendríamos un liderazgo efectivo, tendríamos una iglesia viva, una iglesia despierta totalmente, porque todos trabajaríamos por amor a Cristo Jesús. Esto fue lo que hizo Pablo y le está diciendo a Timoteo que también debe hacer lo mismo, porque Pablo ya estaba consciente que quizás no iba a salir de la cárcel. Él estaba consciente que allí en la prisión iba a ser ejecutado, por eso está instruyendo a Timoteo para que cuando él muera, entonces quede Timoteo como es el líder poderoso que lleve ese mensaje de salvación. Y el versículo 3, mira lo bonito que dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Qué bonito. Aunque está pasando dificultades, aunque está en crisis, aunque está en momentos duros, en prisión, sin embargo dice, doy gracias a Dios. ¿Cuántos hoy en día se quejan? ¿Cuántos hoy en día viven lamentándose? Hay cristianos que cada momento viven quejándose de las circunstancias y pareciera que quisieran dar lástima a los demás. Esto no lo podemos permitir, querido hermano. Un líder nunca debe mostrar lástima. Al contrario, tú debes siempre demostrar que Cristo es tu mayor fuente de refugio y fortaleza. Esto era lo que estaba mostrando Pablo. Por eso dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aunque estaba en dificultades, aunque estaba en crisis, pasando frío y todo lo demás, sin embargo, él vivía agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque tenía limpia conciencia. Aunque Nerón estaba azotando,
aunque Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, sin embargo Pablo decía: yo tengo la conciencia limpia porque no he quebrantado ninguna ley. Al contrario, yo estoy sirviendo a mi Dios, y a ese Dios que sirvo, lo sirvo con toda rectitud. Y esto es bonito. Los cristianos, querido hermano, debemos tener conciencia limpia al saber que estamos sirviendo a Dios. Al acordarme de ti, dice el versículo 4, de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también hay. Qué bonita relación que había entre Pablo y Timoteo. Y aquí vemos la importancia de las madres, la importancia de la influencia sobre nuestros niños. Querida madre, querido padre, ¿qué influencia le estás dejando a tus hijos? Tú debes dejar un ejemplo de fe no fingida en la mente de tus hijos, para que cuando ellos crezcan, dice la Biblia, nunca se aparte de los caminos del Señor Jesús. Pero hay padres que no les importa esto. Hay padres que viven su vida desenfrenada, que viven su vida liviana, vacía, y no están ejerciendo ninguna autoridad, no están ejerciendo ninguna influencia sobre sus hijos. Bueno, sí, una influencia mala, porque sus hijos crecen con el mismo frialdad espiritual y no tienen esa entrega a Dios, porque sus padres no son entregados. Si un padre le dice a su hijo, lea la Biblia, pero ese padre no lee la Biblia, ¿cómo quiere que su hijo lo haga? Si tú eres padre, querido amigo, debes ser un hombre de oración, debes ser un hombre de lectura, para que tu hijo también pueda hacer lo mismo. Y cuando tu hijo crezca, pueda seguir el ejemplo de su padre. Era lo que estaba diciendo Pablo aquí a Timoteo, porque Timoteo siguió el ejemplo de su madre y el ejemplo de su abuela. Y entonces dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Qué maravilloso. Pablo no se avergüenza del Evangelio y le está diciendo a Timoteo: no te avergüences tampoco. Querido hermano, no te avergüences del Evangelio. Tienes que enfrentar crisis, enfréntalas en Cristo Jesús, pero no te desanimes. Ten en cuenta que debemos pasar dificultades, debemos pasar crisis, pruebas, problemas grandes, pero en todos Cristo estará ahí dispuesto a ayudarnos. Y el versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Yo sé a quién he creído, dice Pablo, y él no vive bajo una nube de dudas, andando a tientas en la neblina y en la oscuridad de la incertidumbre, quejándose de las penalidades y pruebas. Una voz de alegría llena de esperanza y valor resuena a todo lo largo del recorrido hasta nuestro tiempo. Pablo tenía una sana experiencia religiosa. El amor de Cristo era su grandioso tema y el poder que lo constreñía y gobernaba, dice la sierva del Señor, Elena de White. ¡Qué maravilloso! Pablo estaba convencido quién era Dios, por eso él vivía y él hablaba con tanto amor y con tanto poder. Y ese mismo convencimiento era el que quería que Timoteo pudiera llevar, y es el mismo convencimiento que tú y yo hoy debemos tener, hermano, para predicar la palabra de Dios con autoridad, sin importar las crisis, sin importar las dificultades que vamos a enfrentar, sin importar las barreras, los obstáculos que quizás nos vayamos a encontrar. Hay que seguir avanzando por amor a Cristo Jesús y su Evangelio. Por tanto, querido hermano, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Esto nos dio Cristo Jesús. ¿No te parece, querido hermano, que debemos predicarlo con autoridad? Claro que sí, debemos hacerlo, pero a veces nos pasamos gastando el tiempo en cosas que no significan nada para nosotros.
en cosas que no nos fortalecen, en cosas que al contrario nos desvían y nos apartan de Cristo Jesús. Debemos dejar eso a un lado y tomar la Biblia y empezar a predicar con poder la palabra del Señor, para que este evangelio sea predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces Cristo pueda venir a esta tierra. Mira que este era el deseo de Pablo, aunque estaba preso. Él pudo haber tomado la decisión de quejarse, de lamentarse, de desesperarse y de desanimarse en la fe, pero no, él se fortaleció porque dijo: yo sé en quién he creído, y entonces ahora estaba fortaleciendo a Timoteo. Así tú y yo estamos en una crisis, tal vez estamos en un momento difícil, crisis en nuestra familia, quizá crisis en nuestro trabajo, tal vez crisis en nuestro estudio. No sé qué tipo de crisis estés enfrentando, pero no es excusa para que te desanimes en la fe, querido hermano. No es excusa, al contrario, esto debe servirte para fortalecerse en Cristo Jesús y poder predicar con poder su evangelio, y que tú mismo seas un testimonio vivo de que Dios es real, es poderoso y siempre está a nuestro lado. Esto era lo que Pablo le enseñaba a Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 1, y es lo que Dios hoy nos quiere enseñar a nosotros, para que vivamos con propósito, para que vivamos con poder, siguiendo siempre a Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe, y así estaremos fortalecidos siempre por Cristo Jesús. Hazlo hoy, querido hermano, e irás por buen camino. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!